Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Terminábamos el año hablando de despoblación en este programa y comenzamos este 2019 con el mismo objetivo, buscar soluciones a la sangría demográfica. Las administraciones llevan muchísimos años dándoles vueltas a este asunto, pero seguimos perdiendo habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, Galicia, Castilla y León y Asturias tendrán en el año 2031 menos población que la que tenían en 1976. Para hablar de este tema nos acompañan de nuevo aquí en el plató José Manuel Fernández Santiago del Partido Popular, Virginia Barcones del Partido Socialista, Natalia del Barrio de Podemos, David Castaños de Ciudadanos, José Sarrión de Izquierda Unida y Luis Mariano Santos de la Unión del Pueblo Leones. Vamos a continuar como hicimos en el programa anterior, si les parece, hablando de necesidades básicas para la gente, para que la gente se quede en los pueblos. Vamos a escucharles a ellos, a los protagonistas, a los vecinos. Esto nos decían. Había 50 niños en cada clase y ahora no hay ni clase, ni hay nada aquí. Estamos un poco, como se diga así, tristes. ¿No ha nacido nadie? Nadie. De momento aquí en el pueblo no ha nacido alguno que desciende de aquí, pero vive en Valladolid. ¿Ha venido alguien a vivir en este año? No, aquí desaparecen. Si los pueblos pequeños desaparecen todos, porque es que aquí no viene nadie. Se van y no vienen. Los 4 que les gusta venir, pero hay muchas familias que se han marchado y no han vuelto por el pueblo. ¿Cuántos niños viven aquí en Villa Sexmir en invierno? En invierno no vive ningún niño. No hay ningún niño ni en edad escolar ni en edad de instituto. Bueno, pues estos son solo algunos de los ejemplos de los más de 1000 pueblos en España donde no nacen niños desde el año 2012. Esto es un problemón. Esto es un verdadero problemón y que además tenemos que asumir la realidad porque está afectando a todos los países más desarrollados. Es decir, nosotros tenemos un problema gravísimo. La tasa de fecundidad, es decir, el número de niños por mujer es del 1,14, es muy baja. Pero si usted cree que en Alemania, Italia, Japón es mucho mayor, pues le digo no. Curiosamente, los países más desarrollados tienen tasas de fecundidad más bajas que los países donde hoy por hoy se puede decir que hay más natalidad, que son Níger, que son Angola. Este es un problema grave. De hecho, todo lo que estamos diciendo en el programa anterior, yo hoy lo he estado repasando, es que aquí hay un saldo vegetativo negativo fundamentalmente por la falta de natalidad. Es decir, se han perdido en este último semestre, el dato que tenemos, 7.300 o 7.737 personas. Ese es el resultado de quitar los fallecimientos y los nacimientos. Saldo vegetativo puro, porque, insisto, el saldo migratorio empieza a ser positivo en Castilla y León. Claro, no nacen niños y es tremendo en Castilla y León. Hay que ayudar a la familia, hay que ayudar a la juventud. Ahí sí que creo que tenemos, entre todos, que poner las cosas en su sitio. Pero es que no nacen niños en España. Es decir, la tasa nuestra es el 1,14, de hecho, para España es el 1,83, y la de las comunidades vecinas es parecida. Esa tasa es tremenda y no era así, no era así. En los años 50 la tasa en el mundo era de 5 niños por mujer y aquí ahora estamos hablando de 2,5 y aquí en Castilla y León 1,14. Es un problema tremendo. Pregunto y abro el debate. ¿No nacen niños porque faltan políticas de natalidad, por ejemplo? Bueno, yo creo que en Castilla y León se suman muchos factores. El envejecimiento, tenemos provincias como la provincia de Zamora, que es la más envejecida de toda España, 3 mayores de 65 por cada menor de 15. En Castilla y León se ha desequilibrado completamente la pirámide de población, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo adicional y por eso a mí me gusta decir, a los socialistas nos gusta decir que la batalla contra la despoblación se tiene que escribir en femenino, porque es fundamental asentar a la mujer en el medio rural y es fundamental hacer medidas no generalistas. Hemos estado viendo cómo se hacían medidas de incentivo a la natalidad generalistas para todo el país. Esa no es la solución, es decir, hay territorios que tienen un gravísimo problema de natalidad y en esos territorios tendremos que aplicar políticas públicas adicionales para promover el asentamiento de la mujer y políticas que vayan a beneficiar la conciliación y a dar pues todas esas facilidades que hagan que se revierta la situación, pero desde luego no desde una óptica generalista, sino de aquellos territorios donde se localiza el problema de la despoblación. Pues una vez hecho el diagnóstico, vamos ya a hablar de medidas concretas. Cheque Guardería, que ya estaba en la estrategia anterior,
la desgravación de 300 euros por cada niño nacido, y si es familia numerosa el doble. Ese tipo de medidas deben mantenerse y ampliarse, poner más, pero esas que ya están, le pido a la delegada de gobierno que se mantengan, porque esas vienen del gobierno anterior y eran muy importantes. Yo creo que efectivamente ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque las tasas de natalidad en toda España son, bueno, y en toda Europa prácticamente, pero aquí ¿Cuáles serían, vamos a abrir el debate, cuáles Sí. serían las propuestas, por ejemplo, de Podemos? Pues mire, por ejemplo, reconocer que tenemos un problema y no seguir comparándolo con que es una situación en España y en el resto de Europa. Pero, por ejemplo, lo que hay que hacer es mirar con políticas feministas, con políticas de corresponsabilidad, porque no es que no nazcan niños, es que ya la gente, por el simple hecho del empleo, de cómo puede llevar a los niños o las niñas a las escuelas, de cómo se compatibilizan los empleos con una vida familiar, etcétera, etcétera, hay que aplicar medidas de corresponsabilidad. Por ejemplo, hace poco el procurador del Común tenía una resolución contra la Consejería de Educación porque a los niños de educación infantil de 3 años tienen que ir las familias a cambiarles al colegio. Eso impide la conciliación o la corresponsabilidad. Entonces hay que aplicar medidas, o la educación infantil, que sea competencia de la Consejería de Educación, que el dinero de la Consejería de Familia y las escuelas infantiles vaya a la Consejería de Educación y se complemente como una etapa educativa que permita la corresponsabilidad. Hay muchísimas cuestiones, no solo está en el dinero, que si un cheque bebé, que si etcétera, etcétera. Es verdad que hay que mantener esas medidas, pero también hay que aplicar otras a largo plazo. Medidas transversales, no sé, Sí, David. bueno, evidentemente todas las políticas de conciliación laboral que se están llevando ahora de forma general sí que es verdad que pueden funcionar en un entorno urbano donde hay gente joven, pero en los entornos rurales que está muy envejecido, pues estas políticas la verdad es que están haciendo agua. Yo creo que la mejor política de natalidad que se puede efectuar, la mejor política que hay de natalidad es el empleo, por supuesto. Hay que traer gente joven a los núcleos rurales y hay que fijar la población a base de trabajo. Todas las políticas que hemos llevado hasta ahora han estado funcionando bien en entornos rurales, en entornos urbanos, pero en los rurales están haciendo aguas absolutamente. José. Sí. 3 cuestiones, lógicamente. Creación de empleo, para que la gente tenga hijos, es razonable que tenga con qué alimentarles, y creación de servicios vinculados a la infancia, principalmente la sanidad y la educación. Voy a poner 3 ejemplos. Las personas que hacen cortafuegos en verano para cuidar nuestro monte, esas personas que están haciendo una labor fundamental que antiguamente hacía la ganadería tradicional y ahora ya no, y ahora hay que organizar. Bien, esos peones forestales están cobrando 700, 800 euros por hacer un trabajo penoso en pleno mes de verano. Eso es imposible, luchar contra la despoblación con esos salarios. Podríamos sacar muchos ejemplos. Otro ejemplo, durante años en la comarca de Aguilar de Campo, en Palencia, era necesaria 1 hora para visitar a un pediatra. Esto está ocurriendo en varios puntos de Castilla y León. Hay que ser un auténtico héroe o heroína para tener un niño o una niña en estas circunstancias. Y tercera cuestión, lógicamente la apuesta por el mundo educativo. Desde Izquierda Unida hemos planteado hace poco una proposición no de ley precisamente con batería de medidas dirigidas a proteger y a fortalecer la escuela rural, con algunas medidas como por ejemplo la rehabilitación de esas casas de los maestros que antiguamente estaban en los pueblos y que han caído en desuso, y plantear una rehabilitación para que los maestros y maestras que quieran puedan utilizarlas también para vivir en el pueblo. Es decir, medidas de atracción para el medio rural. Con menos niños está claro que más difícil lo tiene sobrevivir, ¿no? La escuela rural. Yo a mí me gustaría bajar al terreno, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que plantea o qué es lo que se plantea una pareja, por ejemplo, en un pueblo para no tener hijos? Es decir, ¿cuáles son los condicionantes? Los habéis dicho más o menos todos, ¿eh? Pero es verdad que incentivar la natalidad no es una medida que yo no digo que esté mal, pero no es algo que cambie la tendencia, ¿no? Hablar de crear empleo, por supuesto, eso es fundamental. Pero ¿qué tipo de empleo? Es decir, ¿qué tipo de empleo hace que esos jóvenes que realmente inician una vida en común en un pueblo les invite a tener hijos? Es decir, pues hombre, un empleo que no sea un empleo que les permita vivir, que les permita mantener una serie de servicios, que les permita mantener unas condiciones. Y luego, sobre todo, que los servicios de conciliación, que yo creo que en algún momento lo habéis dicho, les permita también eso, les permita poderlo tener, y sobre todo, que aquí nadie lo ha dicho, y a mí sí que me gustaría apuntarlo, que el empleador no castigue
a esa mujer por tener ese hijo, quiero decir. Es decir, hay cosas que todos sabemos, pero igual no decimos, ¿no? Todavía sigue existiendo esa posibilidad de esas empresas, de ese empresario, al que no le gusta que su empleada tenga hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una situación laboral que le supone pues tener una serie de tiempos sin poder trabajar. Yo creo que eso, no nos olvidemos, estamos trabajando todos, es verdad, estamos avanzando, pero todavía no lo hemos conseguido. La equiparación de permisos de maternidad y paternidad es fundamental para eliminar esa discriminación. Exactamente, sí, pero votan. Vamos a ver, no. Iguales e intransferibles. Yo quiero decir que en esto podemos estar de acuerdo. Yo he escuchado a la delegada del Gobierno y yo creo que con Virginia, la idea de que se empodere la mujer en el ámbito rural, Vicesecretaria General del PSOE. Bueno, perdóname, es que es complicado la presencia, pero en cualquier caso, con el máximo respeto a ambas, porque en este momento sí que estoy de acuerdo en que la mujer debe empoderarse en el ámbito rural. Pero créase, lo que voy a decir ahora es, esta es la primera comunidad que ha puesto en marcha una ley de conciliación profesional, laboral y contra la brecha salarial, porque lo tenía muy claro. Esta comunidad ha llevado a cabo un esfuerzo para que las instituciones educativas, las escuelas, puedan estar abiertas en núcleos con 4 niños y van a pasar a 3. Eso hay que reconocer que es el esfuerzo por el ámbito rural. Y, como he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, no hay ninguna otra política mejor que la de crear empleo y empleo estable, empleo de calidad, para poder, de alguna forma, fijar población y crear natalidad. Pero insisto, no será tan fácil cuando los países más avanzados de la Europa, Noruega, tienen tasas muy bajas y están preguntando el por qué, tasas muy bajas de natalidad. Este es un tema para que no nos quedemos, yo no quiero escurrir el bulto. ¿Tenemos un problema en Castellón? Claro que sí, pero no seríamos capaces de ver toda su extensión si no reconocemos que lo tienen de la misma dimensión los países más ricos de la Europa continental y Japón. Incluso, si me permiten, Estados Unidos ninguno llega a la tasa de reposición, que es 2,1 hijos por mujer. Y ese es un problema, en este momento, grave de la Europa continental y nuestro, por supuesto, de la Europa interior. Insisto, vamos a estar de acuerdo en que el empoderar a la mujer en el ámbito rural, yo creo que facilitarle para que pueda haber emprendedores, mujeres, que puedan coger los recursos autóctonos y tener allí su empleo y tener facilidades, todo eso, y lo que se ha dicho, el cheque guardería ya está ahí, pero por supuesto 5 semanas de paternidad, todo eso son medidas que ya están en la estrategia. ¿Está ahí o no está ahí? Sí, está en la estrategia y yo creo que se anunció y es muy importante, hasta los 1.000 euros. Todas esas medidas también ayudan, no son comparables con crear empleo, pero es que empleo, insisto, sí que se ha creado porque en esta comunidad cada vez hay más empleo, pero hace falta incluso empleo de más calidad, pero empleo, son 70.000 empleos los que se han creado y que ya es casi todo lo que se perdió en la crisis está casi recuperado. Bueno, seguimos viendo comunidades distintas. Yo en la Castilla y León que veo y que vivo, porque yo soy una mujer de pueblo, es que el acceso al mercado laboral en el medio rural para la mujer sigue teniendo enormes dificultades y que es necesario diversificar esa economía rural porque una parte importantísima de las mujeres de pueblo hemos estudiado, tenemos formación y ese empleo de calidad todavía es muy restringido en el medio rural. Pero hay luego otra cuestión fundamental, que son los servicios públicos esenciales. Yo he insistido mucho en la necesidad de dotar de unos estándares de calidad, de cobertura, de garantía, de garantizar que los servicios públicos en el medio rural cuentan con los mismos medios materiales y profesionales y que el centro de salud del pueblo tiene pediatra, que el colegio del pueblo tiene el mismo número de profesores. Hablando del acceso a la sanidad, es que es imposible. Yo aquí he hablado de los países nórdicos en relación a las políticas de natalidad y le tengo que decir al portavoz del Partido Popular que no es lo mismo pérdida de población que zonas no pobladas, que es con lo que se está comparando, que ahora es totalmente sigues hablando, diferente. Virginia, ahora sigues hablando, pero es que me has ayudado. Vamos a escuchar otra de las necesidades de la gente, el acceso a la sanidad. Ahora te doy la palabra. El médico, que nos han ido quitando días, porque antes ¿cuántos días venía? ¿Con 3 qué frecuencia días, venía un día sí y otro no, y ahora nos ha quedado en un día solo. El médico viene un día sí y otro no, cuando venía todos los días. Si hay 3 días, y por ejemplo como justamente hoy, la gente ya está muy enfadada porque no viene el médico, si de 3 días uno no viene, pues claro. Es que no se trata de que todos los pueblos tengamos un hospital o una escuela, sería ilógico. Lo que se trata es que todos los ciudadanos tengamos el mismo derecho al acceso de los servicios. Recrear el mundo rural, yo creo que eso sí, es decir, como podía estar en los años 60, 70, es una tarea que podemos dar por perdida.
que podemos, digamos, poner una barrera de contención, seleccionando muy bien esos núcleos que todavía son viables y reforzar sus servicios. No sé si están de acuerdo con este último testimonio. Es que esto es la realidad de cada día de nuestros pueblos. La realidad de cada día es encontrar un cartel, hoy el médico no viene. Dos cuestiones importantísimas de cara a que una familia con niños pequeños decida establecerse en el pueblo o no. Pediatra y las urgencias. Y llevamos viendo, sobre todo estos últimos 4 años, que ha sido demoledor. Este verano volvíamos a ver otra vez cómo se volvían a cerrar las urgencias en los pueblos. Los pediatras, cada pleno de las Cortes se habla de una zona, de una comarca de nuestra comunidad donde se está dando un servicio sanitario más que lamentable. Y solo un inciso, cuando hablamos de la población en el medio rural, fijaros en Castilla y León, más de 50.000 niños de 0 a 3 años, la Junta de Castilla y León tiene 3.100 plazas para más de 50.000 niños. Luego hablamos de por qué en Castilla y León se acumula la mitad del problema de la despoblación que tiene España. Preguntabas que si estábamos de acuerdo, sobre todo con esta última intervención. Yo desde luego no. A mí me parece muy triste. Es decir, si aceptara eso, estaría aceptando las proyecciones que está planteando el INE sobre, por ejemplo, que más de la mitad de los pueblos de León van a desaparecer dentro de escasamente 10 años. Yo creo que malos políticos seríamos si aquí aceptáramos absolutamente ese diagnóstico como lo que nos va a suceder. Es decir, para eso estamos, para intentar cambiar y para no llegar ahí. Es decir, yo me niego, decía el portavoz del Partido Popular con la cabeza, yo no sé si asentía sobre lo que decía, pero claro, ordenación del territorio, hombre, yo me niego a que sobrevivan lo que son las cabeceras de comarca para hundir a todos los demás pueblos. Yo me niego, es decir, si eso es la ordenación del territorio, si eso es a lo que tenemos que ir, desde luego con la UPL no van a contar absolutamente en ningún sentido. Pero la realidad era la que contaban los vecinos del pueblo, es que la mitad de los días no va el médico. Ya, no, esa es la realidad a la que yo digo, claro, esa es la realidad. Por muchos informes que haya. Podemos mezclar todo, si estamos todos de acuerdo. Esta comunidad tiene 2.248 municipios. Llevamos gobernando, como usted me asusta, yo he sido responsable de la sanidad. Llevar la sanidad, más entidades, llevar la sanidad a esos 2.248 municipios es una opción política que el Partido Popular dijo sí y se puso a construir consultorios médicos para que no se pasara la consulta en el bar del pueblo, le digo Poyales del Hoyo, en Arenas de San Pedro y una serie de municipios de alrededor, y hizo los consultorios hasta municipios de menos de 50 habitantes, 1.400. Es el ratio más alto. Es decir, aquí la sanidad lo que sucede es que prestar servicio en esa extensión territorial cuesta mucho más dinero y tiene que reconocerlo en la financiación de la autonomía y en los fondos europeos. Si no, no será posible. Abrimos el debate a otros intervinientes, Natalia y José. Entiendo que Virginia le cueste trabajo, pero eso es una realidad o no es realidad eso. Natalia y José, no es una realidad hoy, esta es una realidad de muchos años de Castilla y León. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Claro. El coste es mucho mayor si se tiene que hacer en una zona dispersa. O sea, la dispersión de la población, su envejecimiento, supone necesariamente que en la financiación autonómica se tenga en cuenta. Vecino que no va al médico, no. Oiga. La responsabilidad de los poderes públicos es de dar soluciones a los problemas. A ver, yo creo nuestra que responsabilidad. Estamos una ciudadana que ahí ha dicho no se trata de que exista un hospital y una escuela en cada pueblo, sino tener el mismo derecho de acceso a los servicios. Sí, pero usted está hablando de los consultorios por cada 50 habitantes. Estamos hablando de consultorios y médicos que van al consultorio, por supuesto, no, el consultorio vacío no está. Ordenación del territorio, yo son dos cosas muy breves. Ordenación del territorio, por supuesto, pero es no con escuadra y cartabón, que es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León con su famoso mapa de unidades básicas de ordenación del territorio y desde una oficina de Valladolid. Ordenación del territorio sí, pero no en estas cosas. Y otra cosa que ahora mismo se está hablando y que hay que tener en cuenta, que hay algunos partidos políticos, debemos tener en cuenta que la educación, la sanidad y los servicios sociales, pilares básicos, la Junta de Castilla y León, la administración autonómica, es la administración más cercana al ciudadano y el que mejor puede reconocer las necesidades. Y ojo que se está hablando de ahora desmantelar las comunidades autónomas y centralizarlo todo, que sería muy perjudicial para el desarrollo de los servicios públicos en los diferentes municipios de nuestra comunidad autónoma y en concreto en Castilla y León. Dos cuestiones muy rápidas. Primero, lo que se ha escuchado es la voz del pueblo, porque eso es lo que se habla en los pueblos, efectivamente. Eso de que estamos
llevando los mejores planes y los mejores diseños para que llegue a todos lados. Eso no se lo cree nadie, más allá de los rincones de los edificios del gobierno. Lo que se ve es que el médico viene menos, que el médico a las zonas rurales cada vez está, o la médico cada vez está menos tiempo, que donde antes iba todos los días, ahora son días sí uno no, que en algunos sitios está media hora porque tiene que irse media hora al siguiente pueblo que le toca, que tienen que ir en unas condiciones cada vez más difíciles, que hay gente en zonas de Castilla y León que tiene que hacerse una hora de coche para hacerse una radiografía, porque ni siquiera hay un sistema mínimamente organizado para atender el evento de este tipo. Y por cierto, el problema no es solamente la sanidad rural, es que hay un recorte generalizado en el conjunto de la sanidad, porque antes, y antes hablo de hace unos pocos años, uno llamaba al médico de cabecera y le daban la cita de un día para otro, y la semana pasada a mi padre le han dado una semana para tener cita con el médico de cabecera, y esto está ocurriendo sistemáticamente durante todo el tiempo porque no se cubren bajas, porque no se organizan las jubilaciones, porque se está recortando. Por lo tanto, ese es el debate que hay que tener cuando hablamos de la sanidad en el mundo rural, más financiación. ¿Eso implica financiación autonómica? Por supuesto que sí, se la demandábamos a Rajoy y se la demandamos a Pedro Sánchez, y también elementos como reforma fiscal, en la cual la Junta en este momento no quiere entrar a debatir, pero que hay que entrar. Ellos, los vecinos, nos decían que se sentían ciudadanos de segunda porque pagaban los mismos impuestos y no tenían derecho a ir al médico todos los días, por ejemplo. El diagnóstico es correctísimo. Otra cosa es que aceptemos esa inercia, que queramos cambiarla como políticos, por supuesto, ahí te doy la razón. Cada médico del entorno rural atiende hoy en día más de 310 pacientes cada uno. Esto en un entorno urbano no sería mucho, pero tenemos que darnos cuenta de la dispersión que tenemos, de lo grande que es Castilla y León y de los kilómetros que tienen que hacer nuestros médicos. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es sacar esa crispación política del debate de la sanidad rural. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nosotros, estas polémicas, al final la gente del entorno rural lo acepta como que son ciudadanos de segunda. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera. Pero tenemos que tener una ordenación de territorio consensuada, eso es verdad, sacar la crispación política y reorganizar, hacer reformas administrativas, que hay que ser valientes con las reformas administrativas, porque con lo que tenemos ya sabemos dónde vamos, hacer reformas administrativas y llegar hasta el último pueblo con la sanidad y sanidad de calidad, por supuesto. Pues si no son ciudadanos de segunda, la administración sí que les está tratando como ciudadanos de segunda, algo a lo que nos resistimos todos los ciudadanos del medio rural. Virginia, ¿administración eres tú? Eres administración, por Dios. Yo aquí soy la vicesecretaria general del Partido Socialista y desde luego te puedo garantizar que donde yo tenga responsabilidades no se cerrará una puerta en el medio rural. A ver si el Partido Popular puede decir lo mismo, pero en cualquier lleva caso haciéndolo mucho es tiempo. que la sanidad no cerraron ningún centro de salud, ninguna zona básica de salud, que las ha creado todas, señora delegada del Gobierno. Hemos creado un mapa de zonas básicas de salud que es el más extenso. Vamos a dejar terminar a Virginia. Es que dice cosas como no soy Gobierno. Es imposible, señores consejeros. Bueno, vamos a dejar de hablar de cargos porque a lo mejor la gente que nos está viendo ni tan siquiera se entera de lo que están. Yo creo que a la gente lo que le interesa es saber si la situación de la sanidad en Castilla y León es irreversible y tienen que seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda, o hay otra manera de gestionar mejor lo público y hacer que todos los ciudadanos recibamos los mismos servicios. Y yo estoy convencida de que otra manera de gestionar desde lo público es posible, desde el respeto a las personas, desde el respeto al territorio y desde luego buscando el equilibrio social y territorial. Pues esta comunidad necesita un cambio que esperemos que sea pronto, de gente que tenga ilusión, que tenga iniciativa y que tenga entrega por darle a los ciudadanos de Castilla y León lo que merecen. Yo tengo que decir, sin perjuicio que las elecciones están muy próximas y que ella actúa como secretaria, que los ciudadanos ya han sabido ver que en el barómetro público de la sanidad somos la quinta comunidad que mejor gestiona de toda España en el territorio más extenso y más difícil. Y que nos faltan recursos, sí, porque no hay financiación, pero que en cualquier caso se hizo un mapa completo que llega hasta el último rincón, con consultorios que llegan y médicos que visitan hasta los municipios de menos de 50 habitantes. Y asimismo en la educación, donde el informe PISA nos dice que somos los primeros de España, los séptimos del mundo, y esa es una realidad, y por supuesto en la prestación de servicios sociales y la dependencia, donde somos también la primera comunidad, según indicadores públicos ajenos a la Administración. Negar eso es negar vamos a la seguir verdad. oír a los Ahora ciudadanos, bien, podemos viven mejorar, en los despachos. sí. Necesitamos más fondos. Vamos a Yo me he seguir recorrido la hablando región de propuestas 10 veces, concretas. y no es verdad. Se nota, ustedes lo habrán visto, bueno, es año electoral, ya me han ido ustedes hablando de algunas de las propuestas concretas para hacer frente a este reto demográfico, pero me gustaría que escucharan conmigo algunas propuestas que también nos dan los vecinos, 3 concretamente.
Se aboga mucho en los pequeños foros de pequeños municipios por un doble empadronamiento, es decir, nosotros tenemos aquí una carga de trabajo en verano que se duplica, bueno, y en otros municipios mucho más. ¿Por qué si hay residentes que están aquí 6 meses no tienen que pagar los impuestos de los 6 meses o no tenemos que recibir el dinero por el servicio que nosotros prestamos durante esos 6 meses? Por ejemplo, subvencionarnos el gasoil estaría muy bien cuando hay que hacer tantos kilómetros para ir a los servicios, ¿no? Si en un pueblo no tenemos todos los servicios y hay que ir a otros sitios, eso hacían en Argentina, por ejemplo, les subvencionaban el gasoil o la gasolina y la calefacción. Dos propuestas concretas. ¿Qué os parecen estas dos propuestas concretas? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que ella ha comentado, ¿no?, el tema de la subvención de movilidad, me parece fundamental porque tienen que recorrer kilómetros para ir a por los servicios, ¿no? Y otra cuestión que también es muy importante y que no se ha nombrado antes para el tema de los servicios públicos, las infraestructuras, las carreteras. Es que es un tema fundamental para la movilidad, para el transporte público, para que los ciudadanos puedan hacer. Me parece que muchas veces, como en este caso, la ciudadanía va un paso por delante de los partidos políticos y de las administraciones, sabe de lo que está hablando, sabe las consecuencias de lo que sufre y por eso hace propuestas que son absolutamente, que pueden ser legítimas y que me parecen bien algunas. José. Sí, yo creo que hay una cuestión que es muy importante, que es la idea de la descentralización y la reorganización de los servicios. Yo vuelvo a insistir en un modelo que en su momento fue un modelo por el que Castilla y León iba a apostar, que es el modelo de la comarcalización. Es decir, la idea de sumar fuerzas entre las distintas localidades de 500, 700, 800 habitantes que evidentemente no pueden tener unos servicios ni pueden contar con absolutamente los mismos servicios que una ciudad, pero sí pueden unirse en diferentes comarcas para prestar servicios a ese conjunto de ciudadanos que la habitan. Lo decía la alcaldesa de San Pelayo. Claro, Virginia, la alcaldesa de San Pelayo, que es la última que hablaba, precisamente me contaba hace escasos días cómo lo máximo que había conseguido sacarle a la Diputación de Valladolid era una bonita papelera para su municipio. Así se combate la despoblación, con una bonita papelera en San Pelayo. Claro, ahí está un poco el kit de la cuestión. Cuando quienes organizan el reparto de los recursos para los pequeños pueblos de las zonas rurales son oficinas instaladas a nivel provincial en cada provincia, como es el caso de las diputaciones, lógicamente poco podemos hacer. Por lo tanto, hay que descentralizar el gasto y organizar a nuestras localidades en comarcas que sean capaces de generar una prestación de servicios, no solamente sanidad, educación, que por supuesto son las primeras, planes de empleo, posibilidades de desarrollo, mataderos de carácter público, ahí donde se crea se puede potenciar la ganadería, un cine, ¿por qué no? ¿Cuántas comarcas no tienen cine en Castilla y León? Algo tan básico para lo que es el ocio. Servicios también relacionados, aunque sean de carácter privado, con la cultura para la ciudadanía. A la cultura. Sí, sí. Luis Mariano. Un poco en ese sentido, es decir, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de crear empleo, hemos lanzado muchas medidas, pero no nos hemos parado también en que probablemente para que la gente siga viviendo en los pueblos también hay que mejorar aquellos servicios de ocio. El ocio. Exactamente, porque cuando tú intentas crear una familia, cuando tienes niños, cuando tienes chavales pequeños, lo que procuras también es que tengan una serie de servicios de ocio donde tú puedan disfrutar, ¿no? Y eso al final invita a mucha gente a producir ese éxodo, sobre todo rural urbano, ¿no? que es una de las cuestiones que nos está planteando. Yo sobre las medidas que decían ahí, a mí me sorprendía un poco la primera que comentaba, es decir, porque ese es un problema, es verdad que es un problema probablemente a tener en cuenta, pero no creo que sea solamente del entorno rural, es decir, de aquellas personas que viven en algún núcleo, sea urbano, sea rural, pero que no están empadronadas ahí, que están de alguna forma aprovechándose, digo entre comillas, es decir, o disfrutando de unos servicios públicos, pero que después los pagan a medias. Quiero decirte, los pagan a medias porque sí que es verdad que pagarán unos impuestos, por ejemplo, de sus casas, pero que igual no están cumpliendo probablemente con todas las necesidades fiscales del lugar. Yo no sé si pasa mucho en el pueblo, ¿eh? Yo creo que eso es una David, cosa tenemos que ir terminando, ¿eh? Nos quedan 40, 50 segundos. Por concretar lo que nos han propuesto, nosotros estamos de acuerdo en subvencionar el transporte siempre y cuando sea pues para dependencia, para sanidad
sanidad, para educación, bien potenciando el transporte a la demanda, bien subvencionando el kilometraje que tienen que hacer. En cuanto a lo de empadronamiento, bueno, yo esto lo he sufrido porque yo he sido alcalde de un pequeño gran pueblo que es San Muñoz en Salamanca, y yo he querido entender que lo que habla es de financiación, ¿no? Porque al tener más empadronados tiene más financiación. Bien, de acuerdo, esto es un problema que tenemos, o que yo he tenido como alcalde. Con lo que ha propuesto él no creo que solucionáramos nada porque es una medida coyuntural. Sí que es verdad que lo más importante, y lo vuelvo a repetir y lo repetiré tantas veces como sea necesario, lo más importante es el empleo. Virginia, rápido, una conclusión. Yo creo que de lo que hablaba es de la población vinculada. A mí me consta que desde el comisionado se está estudiando, hay muchas personas mayores en nuestros pequeños municipios que los meses que hace mejor tiempo están en el pueblo y luego tienen que marchar, y se está estudiando todo el tema de la población vinculada. Luego lo que hablaba de ayudas, subvenciones, yo creo que de lo que se trata no es que la gente del medio rural sea gente subvencionada, sino de corregir la desventaja competitiva que supone vivir o producir en el entorno rural, y eso habrá que buscar las medidas fiscales y de todo tipo para corregirlo. El transporte público es fundamental. Tenemos muchísimos municipios incomunicados y a quien más afecta es a la gente mayor y a las mujeres a partir de 50-60 años, porque muchas no tienen carnet de conducir. Cada territorio, cada comarca tiene que tener su propia estrategia, una estrategia en la que haya una cogestión de los fondos con el resto de administraciones, y fundamental lo que decíamos, la cultura, pero también la propia imagen que damos del medio rural. Yo creo que muchos programas han ayudado a poner el foco en el problema de la despoblación, pero a mí muchas veces no me gusta esa imagen que se da del medio rural, porque para mí el medio rural es calidad de vida, y creo que la gente tiene que conocer esa calidad de vida de la que disfrutamos los que vivimos en el medio rural. José Manuel, para Sí, terminar, pues para nos coincidir tenemos con todos, que se lleva una imagen, efectivamente el diagnóstico le compartimos, hemos hecho muchas cosas en Castilla y León, en los recursos sanitarios, en la educación, en todo lo que puede representar el transporte, la infraestructura, el transporte, la demanda, y hay mucho por hacer, porque es la comunidad más extensa de prácticamente Europa, y sobre todo es una comunidad que ha tenido una dificultad enorme en su número de municipios, 2.400, pero me quiero quedar con el final. Dejemos, aunque estemos en época preelectoral, de que este sea un problema que nos arrojemos los unos a los otros. Lo pedía el líder de UGT, Faustino Temprano nos decía, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Lo ha dicho públicamente. Yo creo que aquí aparece la primera posibilidad de que se vaya a aceptar lo que ha dicho la propia ministra de Administración Territorial, que ha dicho, esto exige una política de Estado, vamos a ir juntos, vamos a tener una estrategia a nivel nacional y vamos a ir a lo que yo creo que más interesa, fondos europeos que tienen que decididamente mirar en el próximo post-2020, mirar a la despoblación como uno de los problemas más importantes, porque si no, no podremos salir solos de este tremendo problema del que sí que tenemos que seguir combatiendo en favor de esos núcleos rurales. Y podemos hablar de que este problema le hemos encontrado entre todos una solución. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estos dos programas especiales para hablar de despoblación. A ustedes les emplazamos en la próxima semana, a la misma hora, a las 9:30. Muchas gracias.